Buenas tardes a todos los participantes. Mi nombre es Estela Guevara y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Queremos darles la bienvenida al webinar Cómo gestionar el riesgo cambiario en tiempos de COVID-19. Queremos contarles que esta actividad hace parte del ciclo de charlas gratuitas ofrecidas por la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes en conjunto con diferentes facultades de la universidad. En esta ocasión puntualmente con la Facultad de Economía. Con este espacio queremos poder ofrecerles a todos ustedes nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. Antes de iniciar con la presentación de nuestro panelista invitado, queremos contarles que una vez termine su intervención tendremos un espacio para responder todas sus preguntas, por lo que los invitamos en el transcurso del webinar a compartirnos sus inquietudes, comentarios a través del espacio de PIR. Si tienen alguna duda técnica, recuerden que deben escribirle al panelista que se llama Soporte Técnico. También queremos contarles que esta actividad está siendo grabada, así que una vez finalice, a través de correo electrónico les compartiremos el enlace para que puedan volver a vivir este evento y compartirlo con otras personas. Sin más preámbulos, el día de hoy nos acompaña como conferencista en esta actividad el profesor Diego Macías, quien es ingeniero industrial y magíster en economía de la Universidad de los Andes. El profesor Macías cuenta con una experiencia de 11 años en consultoría de gestión de riesgos financieros, estrategias de cobertura e implementación de NIF. Profesor Macías, le damos la bienvenida a esta actividad. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias, Estela, por la presentación. Bueno, bienvenidos a este espacio. La idea es que aprovechemos esta horita que tenemos para hablar un poco de cómo gestionar el riesgo cambiario en la coyuntura que estamos viviendo. Claramente, toda esta situación pues genera mayores dificultades que lo que veníamos trabajando previo a la pandemia. Así que, pues comencemos. Ya saben, cualquier duda que tengan la pueden preguntar en la sección de PIR y al final de la charla abordamos las preguntas. Bueno, primero que todo quiero que pensemos en que la crisis que estamos viviendo tiene diferentes momentos. Así que podríamos imaginarlos el comportamiento del flujo de caja como aparece en pantalla. Primero que todo tengan en cuenta que la variable que está en el eje Y no son las utilidades, sino el flujo de caja. Y esto es debido a que cuando estamos hablando de finanzas, lo importante no son las utilidades contables. Lo importante es con cuánto dinero dispongo en efectivo, de liquidez, mejor dicho, para hacer que el negocio siga funcionando. Con cuánto dinero tengo para pagarle a bancos, para pagar la nómina, para pagarle a proveedores, independientemente de si tengo o no utilidades. Entonces, miremos las tres etapas como tal de la crisis. Primero, durante más o menos el primer semestre de este año, tuvimos una fase de contracción. Claramente, a causa de la cuarentena, las ventas de la mayoría de compañías cayeron fuertemente y nos vimos obligados a tomar medidas para disminuir nuestros costos, tratando de salvar la utilidad de la compañía. En buena medida, durante esa etapa, durante el primer semestre, las medidas que tomaron las compañías estaban muy enfocados hacia reducir los costos fijos. Por ejemplo, si de pronto teníamos un local que ya no estaba dando lo suficiente para pagar el arriendo o definitivamente estaba cerrado debido a la cuarentena, pues de pronto fue necesario entregar el local y dejar de pagar ese arriendo. Algunas compañías tuvieron la posibilidad de renegociar sus préstamos y desafortunadamente en varios casos fue necesario reducir la cantidad de personal. Los tres ejemplos, si se dan cuenta, son reducciones permanentes de los costos, de costos fijos, porque en ese punto no sabíamos realmente cuánto podía durar todo ese tema de la pandemia, así que tenemos que tomar medidas de reducción de costos que sean permanentes. Bueno, digamos, esa etapa ya la superamos, fue, como les dije, primer semestre de este año. Ahora nos encontramos más bien en la segunda etapa, que vamos a llamar de recuperación. Así que, como aparece en el gráfico, para muchas compañías en este momento se está perdiendo dinero. Voy a mostrar con el láser, denme un segundo. En esa segunda etapa,
para muchas compañías el flujo de caja, es decir, lo que entra, el dinero que entra menos el dinero que sale, es negativo. Estamos perdiendo dinero. Algunas compañías afortunadamente han logrado reorganizarse un poco más rápido y han logrado que, bueno, de pronto hay una reducción del flujo de caja, pero al menos es positivo. Pero bueno, no ha sido fácil para todas. Una vez logremos superar la pandemia, la economía se reactive, surja una cura, etcétera, etcétera, podemos pensar en la tercera etapa, una etapa donde podamos volver a crecer. Por ahora, seguramente los diferentes empresarios no están pensando en invertir en nuevos proyectos. Claro, porque con tanta incertidumbre y con una reducción fuerte en los recursos, pues de pronto este no sea el momento para estar pensando en nuevos proyectos de inversión. Pero más adelante, probablemente primero o segundo semestre del próximo año, ya podremos sacar la cabeza y pensar, bueno, ¿qué proyectos nuevos hay donde podamos invertir, sea compra de nuevos activos fijos, nuevos proyectos, expansiones, etcétera, etcétera, que nos permita volver a subir los números y llegar a los números que teníamos antes de la pandemia o incluso mejores? En esta charla nos vamos a enfocar en la fase o en la etapa 2, que es la que nos encontramos actualmente. A lo largo de la charla vamos a hablar de la recuperación. ¿Qué hacer en este momento puntualmente con respecto a los riesgos de mercado? Bueno, en esta etapa es clave hacernos una serie de preguntas para afrontar la situación. Miremos la primera. ¿Cómo hacemos nuestras proyecciones financieras y qué escenarios estamos considerando? Esta pregunta es clave porque la incertidumbre es bastante alta y no sabemos qué va a pasar en los próximos meses, sea finalizando este año o incluso primer semestre de 2021. Así que tenemos que estar proyectando cómo esperamos que sean nuestras finanzas, en qué momento esperamos que entre la plata, en qué momento esperamos que salga, cuánto esperamos recibir en forma de ventas y cuánto esperamos que sean nuestros costos. Y esto es clave hacerlo para diferentes escenarios, dado que ante tanta incertidumbre, pues todos los días surge nueva información. Todos los días la economía se abre un poco más o se contrae la posibilidad de salir y nuestros clientes pues igual puede que empiecen a reactivarse y volver a comprar o todo lo contrario, por las circunstancias particulares que esté viviendo nuestro cliente, de pronto nos deja de comprar y la realidad es que no sabemos qué vaya a pasar. Así que debemos evaluar diferentes escenarios para estar preparados, pues dependiendo de lo que pase. Miremos la segunda pregunta. ¿Cómo volvemos a la normalidad de una manera estructurada? Esto es clave, porque durante la primera fase, que ya pasó durante el primer semestre, seguramente los costos se lograron reducir un poco, los ingresos seguramente se redujeron mucho más y en este momento podemos estar perdiendo plata o estamos ganando, pero mucho menos de lo que quisiéramos. Y probablemente nuestros clientes se empezaron a atrasar en el oportuno pago y probablemente nosotros también le empezamos a pagar más tarde a los proveedores buscando mantener la liquidez en la compañía. Así que en este momento es muy probable que las finanzas de nuestro negocio estén completamente desbaratadas. Tanto las ganancias como la liquidez esté pues completamente diferente a como quisiéramos estar. Así que tenemos que estar en este momento preguntándonos cómo vamos a hacer para volver a reorganizar la casa. Eso es clave. Y está completamente conectado con la tercera pregunta. La tercera pregunta dice lo siguiente. ¿Cómo fortalecemos nuestra estructura de deuda y patrimonio? Entonces, durante la primera etapa e incluso durante esta etapa, probablemente muchas compañías quedaron bastante pues escasas de recursos, bastante líquidas. Eso generó para muchas compañías la necesidad de pedir nuevos préstamos, aumentar el endeudamiento. Y ante la coyuntura y todo lo que ha venido pasando, es probable que no tengamos cómo pagar esa deuda. Así que tendremos que preguntarnos, bueno, ¿cómo podemos, precisamente al arreglar la casa, cómo podemos generar suficiente flujo de caja para poder pagar esa deuda? Que probablemente en este momento, como están las cosas, puede que no tengamos los recursos líquidos para poder pagar esos flujos que debemos pagar a los bancos. Y algo muy importante,
No solo es pagar deuda, también hay que pagar dividendos. Tengan en cuenta que la gran mayoría de compañías en Colombia son micro o pymes. Y para ese tipo de compañías, los dueños de la empresa viven de lo que la empresa genera. Es decir, los dueños de la empresa necesitan que la empresa siga generando dividendos porque viven de eso. Así que no se pueden dar el lujo de decir, bueno, en los próximos meses o incluso años, nada de dividendos. Desafortunadamente eso no es realista. Así que esa tarea de organizar la casa no solamente es para poder pagarle a bancos. Claro que hay que hacerlo, pero tenemos que lograr que en algún momento también generemos suficientes recursos para pagar los dividendos. Es clave tener en mente ambas cosas. Y la cuarta pregunta, ¿a qué vamos a renunciar? Esta pregunta es fundamental siempre que se presentan crisis como la actual. Un ejemplo clarísimo, los famosos clientes estratégicos. Muchas compañías tienen clientes que de pronto nos generan muy buena imagen, muy buena reputación, pero desafortunadamente estamos perdiendo plata con ellos, porque nos pide un descuento tan importante que terminamos vendiéndole por debajo del costo. Eso pasa en muchas compañías. O también podría pasar que el cliente nos pida que le demos una financiación bastante importante, es decir, que nos pueda pagar a una cantidad de días importante. Eso quiere decir que nos puede estar generando un problema de liquidez el hecho de que el cliente pague pues bastante distante del momento en que hace la compra. Así que en este punto habrá que evaluar, ¿realmente vale la pena seguir con este cliente? Porque de pronto antes de la pandemia, si las finanzas de la compañía estaban bien, pues no había mucho problema en subsidiar al cliente, porque era un cliente estratégico y nos generaba muy buena imagen y reputación. Pero con la coyuntura actual y con las dificultades que estamos viviendo, ¿realmente justifica seguir con este cliente que venimos subsidiando? Habrá que evaluar. A partir de esas preguntas, podemos pensar en algunas recomendaciones. En esencia, las podemos reunir en estos tres tipos de recomendaciones. Por un lado, es clave la evaluación permanente del desempeño financiero de la compañía. Eso quiere decir que deberíamos estar todos los días mirando qué esperamos que sea el EBITDA durante los próximos meses. EBITDA, básicamente, para los que no conozcan el concepto, son las utilidades que genera la operación, el negocio como tal. Así que es clave evaluar cuánto esperamos que sean las ganancias que genera el negocio para lo que queda de año y probablemente para primer semestre del próximo año. Y hablo de EBITDA puntualmente porque es con el EBITDA que se va a pagar a bancos, se le va a pagar los dividendos a los dueños de la compañía, se paga los impuestos a la renta. Con esos mismos EBITDA, también a futuro vamos a tener disponible para invertir, sea en activos o en capital de trabajo. Así que esta fuente de recursos es fundamental cuidarla y asegurar de que en ningún momento se vaya a volver negativo, al menos que nos alcance para pagar lo estrictamente necesario. Así que tenemos que estar monitoreando y muy en línea con lo que hablábamos previamente, evaluando diferentes escenarios para que de esa manera estemos preparados para actuar, pues no importa lo que surja, ya sabemos cómo actuar porque previamente lo hemos evaluado. Y el segundo componente es el capital de trabajo, es decir, cómo se están comportando las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar y el inventario. Tenemos que estar mirando que la plata entre y si no está entrando, bueno, ¿qué podemos hacer para mantener la liquidez? Y pues la misma idea, debemos evaluarlo para diferentes escenarios para estar preparados y saber cómo actuar. Y la tercera recomendación va directamente relacionada con lo que vamos a renunciar, que decía previamente. Entonces, en este punto debemos reevaluar cuál es la mezcla adecuada para nuestro negocio ante esta coyuntura. Ya les mencioné el ejemplo de los clientes, habrá que evaluar con cuáles clientes vale la pena continuar y con cuáles clientes no, porque de pronto me están generando más problemas que beneficios. Igual con los productos. De pronto, previo a la pandemia, saqué un producto a mercado
y todavía no había pegado. Así que con ese producto todavía no estaba generando ganancias, más bien estaba perdiendo dinero. Y en ese entonces de pronto tenía la fortaleza financiera para poder aguantar que el producto perdiera o generara pérdidas durante un tiempo mientras que el producto es aceptado por el mercado. Pero ante la coyuntura actual habrá que evaluar si tiene sentido seguir con este producto que no me está generando ganancias. Tal vez sea el momento de decir, por ahora no, más adelante miramos. Y la misma idea con los canales de distribución, con los puntos de venta, etcétera, etcétera. Hay que volver a diseñar esa mezcla que sea ideal para la coyuntura actual, que probablemente sea una mezcla diferente a lo que estábamos manejando previo a la pandemia. ¿Qué características entonces tiene esta segunda etapa de la que venimos hablando? Por un lado, es clarísimo la dificultad que hay para tratar de imaginar cómo va a ser el futuro, incluso el futuro de corto plazo, lo que puede pasar en los próximos meses. Todos los días salen nuevas noticias, nueva información, todos los días se puede quebrar un cliente, así que es muy difícil saber cómo imaginarnos el futuro cercano. Y esto claramente dificulta la toma de decisión. Por eso tan importante evaluar diferentes escenarios. Ahora bien, ¿por qué ocurre esta situación? Pues en buena medida por la altísima incertidumbre que si uno evalúa, por ejemplo, las variables de mercado y lo podemos aterrizar a la tasa de cambio, que es, digamos, el tema central de la charla, claramente hemos visto una alta volatilidad en las tasas de mercado, en los precios de mercado, en las tasas de cambio, que es el precio de las divisas, pero igual también los precios de las materias primas, las tasas de interés. Hemos visto una volatilidad muy alta y eso es natural que ocurra cuando hay una alta incertidumbre, porque cada segundo surge una noticia diferente que hace que el mercado se mueva y el precio, evidentemente, se va a mover. Pero algo muy importante que tener en cuenta. Es cierto que esta alta volatilidad es algo muy común en las crisis y que en la actualidad pues es clarísimo. Sin embargo, no hay que olvidar que esta ha sido una situación, esta volatilidad de los precios de mercado es una situación que existía previo a la pandemia, que está ocurriendo en la actualidad y que a futuro también va a seguir ocurriendo. Es decir, la incertidumbre de los precios de mercado no es una cosa nueva y tampoco es una cosa que solo sea de crisis. No, por el contrario, siempre ha habido incertidumbre y siempre la va a haber. Sencillamente hay momentos en donde la volatilidad es mayor y hay momentos donde el mercado se calma un poco y la volatilidad se reduce, pero siempre va a haber incertidumbre de si el dólar va a subir o si el dólar va a bajar. Nadie tiene la bolita de cristal para predecir el futuro, así sea el futuro de largo plazo o de corto plazo. Así que muy importante tener en cuenta que este tema de la volatilidad no es simplemente una situación actual, es una situación que siempre ha habido y que después de la pandemia tendremos que seguir conviviendo con esto. Así que, conclusión de las características, es una realidad que siempre vamos a estar expuestos a la incertidumbre de cuál será la tasa de cambio. Siempre va a pasar eso. Bueno, si regresamos a las recomendaciones que veníamos hablando, es clave darnos cuenta de un detalle. Las dos primeras dependen significativamente de los precios de mercado. Entonces pensemos, por ejemplo, una compañía que importe o exporte. Pues si pensamos en el EBITDA, es decir, en esas utilidades que genera la operación, pues el comportamiento de las variables de mercado, sea tasas de cambio o precios de las materias primas o de los productos que vendemos, si esas variables fluctúan, pues nuestros ingresos pueden ser mayores o pueden ser menores a lo que esperamos. Igual nuestros costos. Si nosotros importamos bienes, nuestros costos pueden volverse mayores si el mercado se mueve en nuestra contra. Así que es muy importante tener en cuenta que, claro, tenemos que estar vigilando el EBITDA y tenemos que estarlo gestionando, pero en buena medida el EBITDA depende de variables que yo no puedo controlar. Yo no tengo manera de controlar los precios de mercado. Nadie tiene cómo controlar el precio
del petróleo o el precio de las divisas es una variable que no puedo controlar, no está dentro de mi gestión, pero sí afecta fuertemente el EBITDA de la compañía. Y en este momento que estamos viviendo es clave poderlo proteger. Igual con la liquidez. El dinero que entra o que sale de la compañía, si para el ejemplo una compañía que importe o exporte, claramente también depende de estas variables de mercado. Si, por ejemplo, soy un importador, pues la misma situación. Si el dólar se sube, me sale más caro la importación. Y no solamente en términos contables, sino que me toca pagar más dinero y sale más dinero. Así que mi liquidez también está expuesta a riesgo de mercado. Así que debemos responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos reducir la incertidumbre en las variables de mercado, sea tasa de cambio o precios de materias primas? Incluso también podemos pensar en las tasas de interés, que puedo tener un préstamo a tasa variable, por ejemplo, DTF, y dependiendo de cómo se comporte la DTF, si esta sube, me va a salir más cara la deuda. Ahí también puedo estar expuesto. Así que, ¿cómo podemos reducir esta incertidumbre que claramente me está afectando las estrategias que en este momento son claves? La respuesta claramente son los derivados. Pero para mucha gente la palabra derivado financiero como que asusta. Mucha gente dice, no, ya la cosa no me gustó. Así que comencemos por lo básico. ¿Qué son los derivados financieros? Básicamente un derivado financiero es un contrato. Un contrato que me permite hoy establecer, si estamos pensando en divisas, hoy establecer la tasa de cambio con la cual se realizará una transacción de compra o de venta en una fecha futura. Entonces, en este gráfico podemos imaginarnos que hoy simplemente firmo el contrato. Ojo, hoy no va a haber ningún tipo de transacción de compra-venta. Voy a dar un ejemplo realista. Pensemos que somos un exportador de flores y que en San Valentín voy a vender mis flores, supongamos a Walmart, y que en el mes de marzo me van a pagar. El cliente Walmart me va a pagar, pero obviamente me va a pagar en dólares. Y yo necesito monetizar ese dinero, esos dólares necesito pasarlos a pesos colombianos. Y hoy, 23 de septiembre, conozco perfectamente la TRM, pero de aquí a 6 meses la TRM puede subir o puede bajar. No tengo ni idea y tampoco tengo manera de controlar la TRM. Lo que sí puedo hacer es firmar un derivado. De esa manera, hoy, 23 de septiembre, firmo un acuerdo en donde en el futuro, en marzo, voy a realizar la transacción. Hoy simplemente establezco las condiciones. Hoy no ocurre ningún tipo de transacción de compra-venta. Hoy simplemente establecemos las condiciones. Y en marzo realizamos la transacción. En marzo vendo los dólares que me entregó mi cliente en Estados Unidos y lo importante es que esa transacción de venta de dólares se realiza bajo las condiciones previamente establecidas. Eso es lo importante, que hoy ya defino cómo se va a realizar la transacción futura. De eso se trata un derivado. Miremos un ejemplo, bueno, continuemos con el ejemplo, porque precisamente estamos hablando del exportador de flores. Entonces, somos un exportador de flores, la época de San Valentín es clave, en febrero mandamos las flores, las exportamos y en marzo, al siguiente mes, el cliente nos paga. Vamos a suponer que hicimos una venta por $100,000. Ya sabemos que a ese precio vamos a poder, bueno, hemos dicho, que mi cliente me va a consignar esa cantidad de dólares. Así que, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo para el exportador? Bueno, claramente el riesgo es que de aquí a marzo la tasa de cambio se vaya al piso. Si eso ocurre, pues voy a recibir menor cantidad de pesos por cada dólar vendido. Así que tenemos que defendernos contra ese riesgo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues precisamente con un derivado. Entonces vamos a firmar el día de hoy, 23 de septiembre, vamos a firmar un contrato en el cual vamos a definir a cuánto vamos a vender esos dólares, a cuánto los vamos a monetizar.
Supongamos que con el banco el día de hoy firmé ese derivado y pactamos esa venta a 3.750. Así que yo hoy ya sé que en marzo me entrega mi cliente los dólares y que yo esos dólares los vendo a 3.750 en marzo, no hoy septiembre, en marzo del próximo año. ¿Eso qué quiere decir? Que desde hoy tengo total certeza de cuántos pesos colombianos voy a recibir. Total certeza, mucho ojo. ¿Por qué? Porque la cantidad de dólares los voy a vender precisamente a la tasa de cambio que acordé desde septiembre de 2020. Así que, ¿cuánto dinero va a tener en pesos colombianos consignado cuando lleguemos al otro año, San Valentín? Pues 375 millones, con total certeza. Porque es que la venta o la monetización de los dólares no se va a hacer a la TRM que esté vigente dentro de 6 meses. No, precisamente eso es lo que queremos evitar. Yo desde hoy estoy asegurando que yo pueda vender esos dólares a la tasa que pacté, a los 3.750. Y desde ya sé perfectamente cuánto dinero me va a entrar a la caja. 375 millones en este ejemplo. Así que, ¿cuál es la conclusión de este ejemplo? Pues básicamente hemos eliminado el riesgo cambiario. No importa qué pase con la tasa de cambio. Puede que de aquí a marzo del otro año aumente o puede que se vaya al piso, puede pasar cualquier cosa. En este momento, si no realizo el derivado, pues si la tasa de cambio, por ejemplo, sube a 4.200, pues buenísimo para el exportador, porque si no hiciera el derivado, va a recibir muchos más pesos por cada dólar. A eso le apuestan muchos exportadores. Pero ¿qué pasa si desafortunadamente yo no realizo el derivado? Y más bien, pues me quedo expuesto y desafortunadamente el dólar cae a 3.200. Pero voy a recibir mucho menos pesos colombianos de lo que esperaba. Incluso puede que lo que reciba en forma de ingresos sea menor a lo que me costó producir. Es decir, lo que hice fue perder dinero. Entonces, ¿para qué exporté las flores si lo que hice fue perder dinero? Y el problema es que muchas veces las tasas de cambio se mueven tan fuertemente que incluso me puedo quebrar. Puede que mi ingreso se caiga tanto que me pueda quebrar. Igual le pasará a un importador. Pues no sería, y no estaríamos hablando de ingresos por ventas, sino estaríamos hablando de los costos por comprar mercancías en el exterior. Pero la idea es la misma, estamos expuestos a variables de mercado, sea tasa de cambio o sea los precios de las materias primas o de cualquier producto que estemos comprando. A través de derivados, como vemos, podemos eliminar el riesgo cambiario y esa es la esencia del derivado. Así que, si recordamos, o si, más bien, si vamos nuevamente por un momento a las recomendaciones, pues básicamente lo que estamos haciendo es tratar de asegurar cuánto va a ser nuestra vida y cuánto va a ser la liquidez que vamos a mantener a lo largo de los próximos meses. Así que si eliminamos el riesgo cambiario, pues es un problema menos por el que nos tenemos que preocupar. Es decir, la situación actual ya es suficientemente compleja como para que el desempeño financiero de mi compañía dependa, no sé, de lo que diga Putin o de lo que diga Trump. Pues es que eso pasa en la vida real. Si hoy se para Trump de mal genio y dice cualquier locura, pues se mueven los precios de mercado. Y mi desempeño financiero depende, al final de cuentas, de esas variables. Y eso no tiene sentido que yo esté expuesto a cualquier cosa que pueda pasar al mercado. Así que si yo logro eliminar esa fuente de riesgo, es un problema menos por el que me tengo que preocupar. Ya no estoy pensando que si la TRM va a subir o a bajar. Ese problema ya lo resolví. Ahora me concentro en otra situación, en otro problema que tenga la compañía. ¿Vale? Bueno, me gustaría en este punto que habláramos un poco de los mitos que hay alrededor de los derivados. Como mencioné hace un rato, muchas veces la gente dice, no, los derivados no, de eso ni hablemos porque esa vaina es una apuesta, esa vaina es una locura, no, a mí eso no me gusta. Y en buena medida, todas esas afirmaciones
que muchas veces realizan o dice los empresarios o el financiero, muchas veces no son ciertas. Entonces, miremos un par de afirmaciones y evaluamos a ver si son mitos o realidades. Miremos la primera. Los derivados son una apuesta. ¿Será que sí o será que no? Si quieren, escriban en el chat ustedes qué opinan. ¿Será que los derivados son una apuesta o nada que ver? Todo lo contrario. Porque esta afirmación es supremamente común. Yo, aparte de ser profesor de finanzas, soy consultor financiero y asesoro compañías en esos temas. Y esta afirmación usualmente es lo primero que me dicen. Los derivados son una apuesta. ¿Ustedes qué opinan? Por ahí algunos me dicen que sí, otros me dicen que depende del objetivo. Bueno, pues efectivamente depende. Depende yo cómo lo utilice. Así que si yo lo utilizo de manera correcta, es decir, si lo utilizo para protegerme contra los riesgos de mercado, se comporta exactamente igual que un seguro. Pensemos en un seguro de vehículos. El seguro de vehículos básicamente me protege ante un siniestro que tenga en mi carro. Entonces, si me estrello, evidentemente va a tener una pérdida, pues el seguro lo que hace es darme unos recursos para compensar la pérdida. Precisamente en los derivados lo que estamos buscando es ese efecto de compensación. Lo que pierdo por un lado, lo gano por el otro. Y ojalá, si me quedó bien diseñada la estrategia, el efecto va a ser cero. Lo que pierdo por un lado es exactamente igual a lo que gano por el otro. Así que si logro realmente hacer una cobertura pues bien hechecita, el efecto va a ser nulo, ninguno. Así que no importa si la TRM sube o si el IPC sube o si el precio no sé, del combustible sube o del petróleo, no importa. El efecto es cero. Si logro generar ese efecto de compensación, de que se cancele una cosa con la otra. Eso es el objetivo por el que los derivados fueron inventados. Su comportamiento es muy similar al de un seguro. Sin embargo, hay gente pues que es un poquito, pues digamos, irresponsable, que le gusta jugar con los derivados. Es decir, en vez de pensar en protegerme contra los riesgos de mercado, no, por el contrario, lo que quieren es asumir mayores riesgos. Y bueno, sí, si uno lo quiere, lo puede hacer, pero básicamente es una apuesta. Y como toda apuesta, puedo ganar mucho, pero también puedo perder mucho. Y si pierdo mucho, incluso me puedo quebrar. Así que mucho, los derivados no son para jugar. Pero como todo en la vida, si yo asumo la vida como un casino y me pongo a jugar con derivados, pues sí, puede que algunas veces gane, algunas veces pierda, pero pues ahí sí es cosa de cada uno si está dispuesto a jugar con las finanzas de su compañía. Bueno, miremos la segunda afirmación. Utilizar derivados es como tirar una moneda al aire. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será un mito o será realidad? Utilizar derivados es como tirar una moneda al aire. Ahí en el chat pueden ponerme sus comentarios. Pues básicamente refleja lo mismo que veníamos hablando en la afirmación anterior. Tirar una moneda al aire evidentemente es una apuesta. Si cae cara, gano, si cae sello, pierdo. Así que la persona que tiene esta mentalidad es porque solo ve los derivados como una apuesta, como si solo se pudiera jugar a asumir riesgos y está, digamos, olvidando realmente el componente importante, que es protegerme contra los riesgos. Para eso son los derivados. Así que si estamos pensando que es una apuesta, es porque no nos estamos dando cuenta del lado positivo de la estrategia. Solo nos estamos fijando en la gente que se pone a jugar como si fuera un casino. Entonces, en esencia, digamos, refleja lo mismo. Miremos la tercera. Los derivados son armas de destrucción masiva. Y una afirmación fuerte, ¿no? Armas de destrucción masiva. Bueno, les cuento esta expresión de dónde salió. En el 2008, seguramente todos recuerdan que fue la crisis hipotecaria que comenzó siendo un problema muy puntual en el sector hipotecario de Estados Unidos. Luego se vio contagiada toda la economía norteamericana y luego toda la economía mundial. Hubo un tema de contagio, literalmente. Fue un tema viral. Así que
si uno se pone a analizar, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué pasó eso? Porque un tema que comenzó en un sector muy puntual termina afectando toda la economía del mundo. Pues en buena medida la culpa lo tuvieron los derivados. En buena medida los derivados generaron que el problema se fuera contagiando. Así que mucha gente dijo, no, qué locura, los derivados son armas de destrucción masiva. Destruyeron la economía mundial. De ahí fue que surgió esta afirmación. Ahora bien, ¿será que sí? ¿Será que los derivados son armas de destrucción masiva? Podemos pensar, para resolver este punto, que un derivado es como un vaso de vidrio. Un vaso de vidrio es una herramienta supremamente útil. Todos tenemos vasos de vidrio en la casa. Si lo utilizamos de manera correcta, son una gran herramienta. Sin embargo, si nos ponemos a jugar con vasos de vidrio, evidentemente vamos a terminar cortados. ¿Sí o no? Así que la idea es la misma. Yo debo utilizar, sea vasos de vidrio o sea derivados, de forma responsable, como una herramienta para mejorar el desempeño financiero de la compañía. Ese es el propósito de un vaso y también de un derivado, generar una herramienta que ayude a la compañía. Pero evidentemente, si yo me pongo a jugar, tarde o temprano me termino cortando. Y el problema es que cuando uno se corta, por decirlo así, hablando de finanzas, pues se puede quebrar. Así que, sean derivados o sean vasos de vidrio, sencillamente hay que tenerle respeto al instrumento. No es para jugar, es para diseñar una estrategia que sea acorde con los riesgos a los que yo estoy expuesto y que me permite eliminar ese riesgo. Como dije al inicio, es sencillamente un seguro si lo utilizo de manera adecuada. ¿Vale? Entonces, pues no es que sean armas de destrucción masiva. Y no es que los vasos, como son de vidrio, claro, si todo el mundo al mismo tiempo en este instante se pusiera a jugar con vasos, pues habrían millones de personas heridas con vasos. Pero no por eso entonces tenemos que eliminar todos los vasos del mundo. No, sencillamente hay que tenerle respeto al vaso y no jugar con él. Punto. Igual con los derivados. Hay que utilizarlo de manera adecuada. No es para apostar. Miremos la cuarta. Los derivados son un tema demasiado complejo. Esta frase es típica. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es un tema que consideren sencillo o es más bien ciencia de cohetes? Por ahí algunos me dicen que les parece un tema adecuado, ok. Otras personas me dicen sencillo y otras me dicen no, realmente es muy complicado. Bueno, yo realmente pienso que los derivados no son complicados, no son complejos, sencillamente son poco conocidos. Es decir, cuando uno no conoce cualquier tema, pues le parece difícil porque no lo entiende. Lo que toca hacer, sea con derivados o sea con cualquier otro tema, es profundizar un poco más sobre el tema, conocerlo un poco más, entender cómo funciona y cómo los derivados mitigan el riesgo. Así de sencillo, es un tema de profundizar en el entendimiento, pero no es que sean complejos, sencillamente no es un conocimiento generalizado. Muchos financieros y muchos empresarios no conocen a profundidad los derivados y por naturalmente miedo a lo desconocido prefieren no utilizarlo. Pero no es que sean complejos, sencillamente si es una herramienta útil hay que conocerla para utilizarla adecuadamente. Listo. Y miremos la última. Somos una compañía conservadora. Por ese motivo no utilizamos derivados. ¿Qué opinan? Si ustedes se consideraran una compañía conservadora, lo más razonable es no utilizar derivados. ¿Será que sí o será que no? Algunos me dicen, no, es un mito. Otros por acá me dicen, es una excusa. Otros me dicen, no, al contrario. Por esa misma razón se debería utilizar. Pues efectivamente esa es la realidad. Precisamente porque soy una compañía conservadora, es que debería utilizar los derivados. Porque esa es la razón, ser conservador es la razón por la cual yo no quiero asumir riesgos de mercado. Es que, pues lo mencionamos previamente, los derivados son para eso. Sería al contrario, mucho, lo que diría ahí tendría sentido si somos una compañía que nos gusta asumir riesgo, que nos gusta sentir que podemos ganar plata o que podemos perder plata. Ah, bueno, pues si a usted le gusta asumir unos riesgos gigantes, pues adelante, expóngase a que de pronto Putin diga cualquier locura y la tasa de cambio se vaya al piso. Bueno, ya es decisión de cada uno. Pero si pensamos en que somos una compañía conservadora, pues tenemos que contemplar los derivados, claro.
para protegernos contra los riesgos de mercado, no para apostar. Pero usualmente lo que pasa es que los derivados tienen tan mala fama y muchas veces la gente los utilizaba en el pasado y no supo cómo funcionaba, de pronto diseñó mal la estrategia y terminó apostando sin darse cuenta. Así que dijo, uy, no, qué locura, el banco se puso a venderme una vaina que nada que ver y no me sirvió. Terminé fue apostando, terminé perdiendo plata. Claro, entonces la gente dice, no me gusta, es una apuesta. Y no es cierto, los derivados no son apuestas. Los derivados simplemente son una herramienta. El problema es cómo los utilizo yo. Igual que el vaso de vidrio. El vaso de vidrio es solo una herramienta. Depende de mí si lo utilizo bien o lo utilizo mal. Así de sencillo. Así que, para cerrar la charla, miremos en resumen las ideas que hemos hablado. Primero, es una realidad absoluta que toda compañía está expuesto a riesgos de mercado. Pues en esta charla nos hemos concentrado más en el riesgo tasa de cambio, pero igual hay muchos otros riesgos de mercado, sea las tasas de interés que están muchas veces generando riesgo para las deudas, cuando es una deuda indexada a tasa variable, pero también hay riesgo en los precios de los productos, especialmente en las materias primas que se transan en mercados y todos los días están cambiando. Así que independientemente de lo que haga la compañía, en mayor o en menor medida está expuesta a riesgos de mercado. Es así de sencillo. Segundo, existen los instrumentos para protegerme. Es decir, el problema existe y adicionalmente existe la solución. Los derivados fueron diseñados para eso, para protegerme contra los riesgos de mercado. Entonces uno se pregunta, bueno, si el problema está clarísimo y el instrumento para protegerme contra ese problema también existe hace más de 100 años, ¿por qué los empresarios muchas veces no utilizan derivados? La gran mayoría de empresarios colombianos no utilizan derivados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Si está claramente el problema y está claramente la solución. ¿Por qué creen ustedes que son muy pocos los empresarios o los gerentes financieros que en la práctica no utilizan derivados? Por lo menos en Colombia es muy escaso. Desconocimiento, me dicen por acá. Ok, no los conocen también, sí. Bueno, pues en esta, digamos, actividad de consultoría he identificado dos razones principales que están muy en línea con lo que han escrito en el chat. Entonces, desconocimiento, por un lado, de los riesgos de mercado. Debe comenzar por entender a qué estoy expuesto. Entonces, hay muchos empresarios que digamos, viven en lo que sería así, que son como soñadores. Entonces, muchos están pensando, bueno, yo soy exportador, ojalá la tasa de cambio suba a 4.200. Mira todo lo que me podría ganar si la tasa de cambio subiera hasta 4.200. Bueno, es verdad, si la tasa de cambio se mueve a su favor, usted va a ganar muchísimo más que lo que se ganaría con la TRM actual. Pero ¿qué pasa si por el contrario la tasa de cambio se va a 3.200 y se va al piso? Pues ya la foto no es tan bonita. Pero muchos empresarios son soñadores y se quedan con la idea de lo que me podría llegar a ganar si soy tan afortunado de que el mercado se mueva a mi favor. Pero es que no hay manera de controlar los precios de mercado. Así que es fundamental, por un lado, entender qué son los riesgos de mercado y cómo esos riesgos afectan a mi compañía. Tengamos en cuenta que cada compañía es diferente y que a cada compañía los riesgos de mercado la afectan de una manera diferente. Y mi caso particular puede ser diferente del caso de cualquier otra compañía. Tengo que entender yo cómo estoy expuesto a los riesgos de mercado. Primer elemento clave. Y segundo, desconocimiento sobre los derivados y su funcionamiento. Como mencioné previamente en los mitos, es muy común que la gente piense que un derivado es una apuesta sofisticada. Y no, un derivado simplemente es una herramienta. Ya depende de mí cómo lo utilice. Pero si yo he identificado que tengo unos riesgos y entiendo el instrumento, pues perfectamente puedo unir ambas cosas y unir el problema con la solución. Así de sencillo. Pero como hemos dicho, desafortunadamente los derivados no son de común conocimiento para todos los empresarios en Colombia. Así que la falta de conocimiento genera que no sea fácil como unir ambas cosas.
Bueno, para cerrar la intervención, quiero comentarles que en el mes de octubre voy a dictar un curso en la Universidad de los Andes, tiene por nombre Gerencia del Riesgo e Implementación de Coberturas, comienza el 28 de octubre de este año, tiene una duración de 21 horas. Básicamente lo que vamos a hacer en el curso es profundizar lo que hemos hablado en la charla. Por un lado, ¿qué vamos a ver? Vamos a aprender a identificar los riesgos de mercado y a identificar cómo esos riesgos afectan mi desempeño financiero. Como dije, a cada compañía lo afectan de manera diferente. Y el problema que yo tenga con respecto a los riesgos financieros es diferente de otras compañías. Así que yo tengo que entender, para mi caso puntual, qué riesgos me afectan y en qué medida. ¿Realmente es un tema material o es un tema, pues, digamos, insignificante que ni para qué me preocupo? Tengo que identificarlo para poder asociarla, pues, el primer elemento que hablábamos hace un momento. Segundo, vamos a aprender a diseñar estrategias de cobertura con derivados. Es decir, si ya tengo identificado el riesgo, vamos a aprender a diseñar estrategias con derivados que nos permitan mitigar puntualmente el riesgo que yo tenga. Unir precisamente los dos elementos que hablábamos previamente. Y tercero, pues es una realidad que las NIF llegaron para quedarse más bien. Así que es fundamental saber cómo manejar todo esto en el contexto contable. Así que vamos a ver los diferentes tratamientos contables que nos permite la norma para identificar cuál es el más ventajoso para mi compañía dentro de lo que me permite la norma. Eso es importante porque hay diferentes tratamientos para derivados y la idea es que mis estados financieros reflejen en la mejor manera posible la realidad financiera. Y dependiendo del tratamiento, pues va a ocurrir una cosa o la otra. Así que hay que entender las diferentes alternativas de tratamiento para identificar cuál es la adecuada para mi compañía. Y un tema que seguramente han escuchado es que dependiendo del tratamiento contable que emplee, hay ciertos requisitos que debo implementar. Pues obviamente vamos a verlos y vamos a ver cómo se implementan. Bueno, perfecto. Podemos pasar a la ronda de preguntas. Perfecto, profesor. Varias preguntas. Acá. Listo. Tenemos aquí una pregunta de Alexander y es, ¿quién asume finalmente el riesgo en los derivados? Profesor, el micrófono silenciado. Perdón, listo. Bueno, los derivados, más que eliminar los riesgos, lo que hace es transferirlo. Entonces, cuando yo firmo un derivado con un banco, por ejemplo, ese riesgo se lo transfiero al banco. Ya deja de ser un problema mío y se vuelve un problema del banco. El banco pues ya mirará a ver cómo hace para transferírselo. En la práctica muchas veces el banco colombiano se lo transfiere a su casa matriz. Pero digamos que ya es un tema del banco. Yo simplemente al firmar el contrato transfiero. Es igual que un seguro. Lo hablamos hace un momento. Si ocurre un siniestro y me pagan un dinero, pues para mí es un ingreso, pero para la aseguradora es un egreso. Entonces lo que yo hice fue transferirle el problema. Lo que para mí era un problema, que era tener una pérdida, se convirtió en una pérdida para la aseguradora. Con los derivados, igual, se transfiere el riesgo. Perfecto, Susana. ¿Es posible hacer coberturas sin emplear derivados? Ok, sí es posible. Eso precisamente se llama coberturas naturales. Les voy a dar un ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo mis ingresos en moneda extranjera, pero también mis costos en la misma moneda extranjera, supongamos euros, por dar un ejemplo cualquiera, si sube el euro, pues mis costos van a salir mayores, me va a salir más caro, pero también voy a recibir mayores ingresos. Entonces, si se dan cuenta, tanto aumenta costos como ingresos y se cancela el efecto. También puede pasar, por ejemplo, si pensamos en el balance, supongamos que tengo una deuda indexada a la ETF. Si sube la ETF, naturalmente me va a salir más cara la deuda. Pero si yo simultáneamente tengo un activo que también depende de la ETF, no sé, contraté un CDT, pues tanto el activo como el pasivo dependen de la misma variable. Y pasa el mismo efecto. Ambas aumentan o ambas disminuyen y se cancela el efecto
es decir, efecto neto, cero. Y en ese caso no estamos utilizando derivados, simplemente es por la manera como está estructurado, sea el balance o el PIG. Perfecto, nos pregunta Sebastián. Nos pregunta Sebastián, ¿qué instrumentos financieros existen para cubrir el riesgo cambiario además de los derivados financieros? Pues el hecho de colocar garantías para cubrir los dólares afecta el capital de trabajo. Ok, bueno, pues realmente los derivados fueron inventados para ese propósito. Entonces, básicamente solo existen dos enfoques. O yo implemento una cobertura natural, pues que fue lo que mencioné hace un momento, que sería estructurar mi PIG o mi balance para que se genere ese efecto de cancelación o de compensación, o sencillamente, si no me es posible, tengo que contratar derivados. Tengo que meterle un elemento adicional a mi balance, como quien dice, para que se genere ese efecto. Entonces, en esencia, me toca mirar cuál es más práctica. Primero pensar en tratar de reorganizar mi balance y mi PIG para generar coberturas naturales que permanentemente estén implementadas. Y si, o bueno, pues no, prefiero, y el riesgo que permanezca, pues ahí sí me toca pensar en eliminarlo o de transferirlo más bien a través de derivados. Muy bien. Nos preguntan lo siguiente. Conozco al menos 3 métodos de cobertura. ¿Cómo escoger el más adecuado para mi compañía? Bueno, listo. Pues realmente todo debe partir de cuál es el riesgo que tengo. Entonces puede ser un riesgo asociado, por ejemplo, a un inventario. Supongamos que yo tengo maíz, yo exporto o importo maíz y pues naturalmente dependiendo de los precios del maíz, mi inventario va a ser mayor o menor. En ese caso, digamos que el tipo de riesgo es de naturaleza del valor razonable del instrumento. ¿Cuánto vale, perdón, del maíz? ¿Cuánto vale el maíz? Es la gran pregunta. Puede que suba, puede que baje. Es un caso en donde yo estoy tratando de cubrir el valor que está registrado en el balance, por decirlo de esa manera. Otro caso que me puedo imaginar es, no, el problema no es el valor del activo, del inventario. El problema es que no sé cuánta plata voy a recibir, que es más un tema de flujo de caja, que es tal cual lo que veníamos hablando del exportador, en donde yo digo, bueno, sé cuánto voy a recibir en dólares, pero es que yo no trabajo en dólares, yo tengo que monetizar esa plata. A mí lo que importa es cuántos pesos colombianos recibo, pero debido a las tasas de cambio o cualquier otra variable de mercado, no sé a final de cuentas cuánto voy a recibir. Así que dependiendo de la naturaleza del riesgo, es que puedo identificar qué tipo de estrategia o qué tipo de derivado es acorde con ese riesgo o con la naturaleza del activo o de la cuenta que me genere el riesgo. Entonces, todo debe partir de identificar la fuente de riesgo para buscar un derivado que sea espejo, que sea espejo de esa problemática que me genera el riesgo. Nos pregunta Gabriel, ¿los derivados cómo funcionan para salvaguardar los intereses financieros de los importadores? Perdón, esta pregunta es de Ricardo. ¿Me la puedes repetir, por favor? Claro que sí. ¿Los derivados cómo funcionan para salvaguardar los intereses financieros de los importadores? Bueno, listo. El importador sería el caso completamente al contrario del ejemplo que vimos ahorita. Entonces, un importador, pues, compra bienes y servicios en el exterior. Así que estamos hablando del costo, de cuánto me cuestan las cosas que voy a importar. Hagámoslo sencillo, supongamos que el problema sea tasa de cambio, pero sabemos que hay otras variables que podrían generarme riesgo. Pero bueno, para simplificar la respuesta, supongamos que la fuente de incertidumbre sea la tasa de cambio. Entonces yo sé que el proveedor que tengo en el exterior siempre me cobra la materia prima a $10. Lo que no sé es para dónde se va a mover el dólar. Así que me puede salir más caro o más barato la importación. Así que yo tengo que buscar un derivado, no para vender los dólares, porque yo no los tengo. Tengo que comprar los dólares para entregárselo a mi proveedor. En este caso es al contrario. En el caso del exportador que hablamos hace un rato,
Mi cliente me iba a entregar dólares y yo estaba encartado con billetes verdes. Pero en el caso del importador no pasa eso. En el caso del importador, el proveedor está esperando que le entreguen billetes verdes. Así que yo tengo que comprarlos. Y la gran pregunta es, ¿cómo los compro? Porque es que si salgo a comprarlos al mercado, pues depende de la TRM y me puede salir más caro o más barato de lo que yo planeaba. Así que igual yo puedo firmar un contrato derivado en donde yo especifico a cuánto voy a comprar los dólares. Así que supongamos que tengo que hacer una compra para fin de año, desde hoy firmo un contrato derivado en donde establezco que la compra que voy a hacer 31 de diciembre va a ser, no sé, 3.800. Ya sé desde hoy perfectamente a cuánto voy a comprar los dólares que realizaré esa compra en diciembre. Así que hoy firmo el contrato y cuando lleguemos a diciembre sé perfectamente cuántos pesos colombianos tengo que entregar, porque ya pacté el precio desde hoy, 23 de septiembre. ¿Vale? Entonces, completamente el espejo del ejemplo que hablamos ahorita. No se trata de vender dólares, sino de comprar dólares y claramente desde hoy establecer a qué precio los puedo comprar. Miguel nos pregunta, ¿cuáles serían los estándares financieros para que una compañía definitivamente no deba utilizar los derivados? Bueno, lo que uno debe hacer, digamos, a grandes rasgos, es evaluar, bueno, hay varios enfoques, pero un enfoque bastante exhaustivo es evaluar, digamos, los diferentes tipos de cuentas contables que tengo en mi balance. No porque lo importante sea la contabilidad como tal, sino porque la información está organizada en el balance y en el PIG. Entonces puedo empezar a coger, bueno, miremos mis ingresos de dónde provienen. Si son todos nacionales, pues no hay problema con tasas de cambio. Pero ¿será que los bienes que yo vendo, el precio yo lo establezco o dependerá del mercado el precio al que se venden? Porque ahí también habría no riesgo tasa de cambio, sino un riesgo asociado a los precios de los productos. Entonces, ahí tendría que entender, mis ingresos son ciertos, yo puedo controlar a cuánto cobro o definitivamente depende de un mercado que yo no tengo manera de controlar. Listo. Después paso a los costos. Y pues en costos me refiero en términos amplios, costos y gastos. Y de ahí pues hay de todo. Así que tendría que empezar a mirar las diferentes familias de costos para evaluar la misma idea. Es que incluso puede que yo no sea importador. Yo directamente no traigo nada, pero compro productos a un importador. Y si al importador le sale más cara la importación, naturalmente me va a cobrar más caro a mí. Así que al final de cuentas, él me está transfiriendo el problema. Así yo no importe directamente, me puede salir más caro la importación o el producto que compro en Colombia porque el importador me cobra más. Así de sencillo. Entonces tengo que ir un poco más allá y entrar a mirar las diferentes cosas que yo naturalmente tengo que pagar, sea costos y gastos o también, si pensamos en balance, pues los diferentes inversiones que tengo que hacer. Si tengo que hacer inversiones maquinaria, pues falta ver si la maquinaria, su precio fluctúa por variables de mercado o no. Si el precio siempre es el mismo, pues habrá que ver. Para cada compañía es diferente. Así que realmente no es que haya un indicador, lo que hay es una manera de evaluar rigurosamente mi realidad financiera para identificar si existen o no fuentes de riesgo. Muy bien, nos pregunta Teresa. ¿Tienen los pequeños exportadores o importadores opciones para acceder a derivados o solo es una opción para grandes empresarios e inversionistas? Bueno, es una pregunta buena. Ahí depende de la contraparte. Claro, como es un contrato, pues hay que firmarlo con alguien. Si yo le voy a comprar dólares a alguien, pues ¿a quién se los voy a comprar? En esencia, pues a un banco, porque los bancos se dedican a vender productos financieros de todo tipo, incluyendo derivados. Hay bancos que se especializan en compañías grandes. Así que si yo soy una compañía pequeña y llamo a ese banco, me va a decir, no, pero es que por $5.000 no justifica, no cubres mis costos operativos de toda la operatividad por la transacción. Eso puede pasar. Pero hay otros bancos que pueden estar más especializados en compañías más pequeñas o en compañías de mi sector. O si, por ejemplo, estamos pensando en el agro, pues probablemente el Banco Agrario
es un banco que está pensando en ese sector en particular. Pues no es por hacerle publicidad, sino que tengo que pensar qué banco es el que naturalmente estaría pensando en mí como cliente. Así que depende por completo del banco. El banco va a decir, el monto de transacción que me estás planteando por el derivado me parece muy pequeño y no mucho la comisión que te voy a cobrar, por decirlo así, siendo yo el banco, ¿alcanza a cubrir mis costos o no? Pues ya depende del costo de cada compañía, de cada banco me refiero. Así que, pues tocará hablar con los diferentes bancos y mirar a ver cuál es el que va a decir, sí, yo con usted estoy dispuesto a firmar derivados por el monto que usted usualmente realiza transacciones. Bueno, tenemos varias preguntas más, pero con esta cerraríamos la ronda de preguntas ya por motivos de tiempo. Y es una pregunta que nos llega de Carlos y es, ¿un derivado puede ser usado para asegurar un precio de un commodity? Claro, claro. Sí, como mencioné hace un momento, pues hay derivados muy comunes, o más bien derivados sobre materias primas o commodities muy comunes. Pues podemos pensar en el oro, en el petróleo, en el maíz, en el trigo, en el café, cacao. Pues son materias primas que se transan internacionalmente en grandes volúmenes. Hay mucha gente comprando y vendiendo ese tipo de materias primas. Así que yo perfectamente, con facilidad, puedo encontrar derivados sobre ese tipo de materias primas, pues porque hay mercado para eso. Si estoy pensando más bien en una materia prima muy particular que yo necesito por mi negocio, pero básicamente nadie más la necesita, se vuelve más complicado, porque como dije hace un momento, es un contrato entre dos partes. Ambas partes tienen que estar de acuerdo. Entonces, si yo le digo al banco, oiga, señor banco, quiero que firmemos un contrato en donde usted me va a vender, no sé, ladrillos de tal referencia, pues el banco va a decir, uy, pero no, que mucho, yo no acostumbro a hacer ese tipo de derivados, yo ni siquiera conozco ese mercado de ladrillos. Pues no, seguramente el banco va a decir, no, yo no me voy a enredar con un producto que ni conozco. Así que depende del commodity. Hay commodities donde va a ser facilísimo conseguir una cobertura y en otros casos, si son commodities poco comunes, pues falta ver si el banco me dice que sí o que no. Perfecto, profesor. Bueno, de esta forma terminamos la ronda de preguntas. Queremos agradecerle, profesor, su tiempo, su disponibilidad y esperamos que haya sido provechoso este espacio para las personas que nos acompañan en este momento. Antes de cerrar la actividad, queremos agradecerles a todos por su asistencia, tanto a las personas que nos acompañaron a través de Facebook Live como quienes nos estuvieron acompañando a través de Webex. Por el chat les vamos a compartir dos enlaces en este momento. El primer enlace es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad. Para nosotros es muy importante poder conocer su opinión sobre este evento. El segundo enlace que les vamos a compartir es el enlace de la página de educación continua en la que van a poder encontrar otras actividades como esta que tenemos programadas e incluso van a poder volver a vivir este evento porque como les contamos al principio, esta actividad está siendo grabada, entonces vamos a poder tener el enlace para poder volver a verla. Muy especialmente queremos invitarlos a estos webinars que tenemos programados para el mes de octubre, para el jueves 1 de octubre, la próxima semana. Tenemos programado el webinar Retos en la Industria Láctea a las 5 de la tarde. Los invitamos a participar en esta actividad. Así como el viernes 2 de octubre a las 12 del mediodía tendremos el webinar Gentrix Tools for Disruptive Cost Reduction. Esta actividad va a ser en inglés, pero esperamos poder contar con su participación en este evento. Les agradecemos a todos su participación. Profesor Diego, muchas gracias por su tiempo y por su disponibilidad. No, muchas gracias a ustedes por compartir este espacio con nosotros. Para nosotros en la universidad es muy grato poder compartir este tipo de experiencias y de temas que conocemos que para muchos son importantes. Muchas gracias y buena noche. Buenas noches a todos. Nos vemos en una próxima actividad.